El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hoy en Entrevistas con Alma del País estaremos conversando con Clara López, senadora de la República por el Pacto Histórico, su visión de país, su trayectoria y sobre todo cómo ha venido promocionando políticas económicas, inclusivas y sostenibles. Su trabajo también de defensa de los derechos de las mujeres y su participación activa en debates sobre las reformas sociales y laborales del Gobierno Nacional. Una gran mujer y una gran voz en entrevistas. Senadora, gracias por estar con nosotros. Oh, Patricia, gracias por la invitación. Bueno, ahí vemos de fondo y abrimos con esta imagen maravillosa. Usted, sobrina del expresidente Alfonso López Miquelsen, su mamá fue prima del pintor Alejandro Obregón. Usted es parte del ADN de los colombianos en muchos sentidos. ¿Cuál podría ser esa impronta que le ha dejado su familia? Bueno, yo pienso que, en primer lugar, una vena artística que no se me ve demasiado. Pero que la tiene. Pero que la tengo. Yo en mi tiempo libre no me atrevo a pintar pinturas, pero sí pinto artesanías y muy bonitas. Y desde luego la vena política, que ese sí era no solo el ADN, sino el ambiente de mi casa, porque mi padre, Álvaro López Holguín, que era gran maestro de los masones, fue siempre un gran colaborador de Alfonso López Miquelsen y antes de Alfonso López Pumarejo. En el Partido Liberal la masonería mandaba. Sí. Y eso era el pan nuestro de cada día, hablar de política desde la mesa de la casa hasta la despedida antes de dormir. Pero, por supuesto, claramente entendemos de dónde viene su vena política. Sin embargo, usted era declarada en su momento como la oveja negra de la casa, de la familia. ¿Por qué? Ah, no, eso vino porque cuando yo estudié en Estados Unidos en la universidad, arreciaba toda la lucha de los derechos civiles de la población negra y al ratico la guerra del Vietnam, y yo me metí en ambas causas de manera muy profunda. En la universidad incluso casi me toca salir del país porque me tomaron fotos en las manifestaciones y eso se consideraba intervención política. ¿En Harvard? En Harvard. Tuvo que intervenir el doctor López para que se apaciguaran las aguas. Es más, ¿no hubo una época en la que cerraron Harvard y usted estaba ahí también como liderando eso? Pues cerraron, no, hicimos una huelga estudiantil, profesoral y administrativa que fue votada en el campo de fútbol. O sea, fue una huelga consensuada en contra de la presencia en el campus universitario del programa de entrenamiento de los oficiales de la guerra del Vietnam. Y también pues por los derechos civiles de la población afro y de las mujeres que no recibían igual pago en los trabajos de la universidad. Fue una época verdaderamente gloriosa del movimiento estudiantil porque terminamos derrotando la guerra, terminamos sacando el patrimonio de la Universidad de Harvard, que es un patrimonio inmenso de las compañías de Sudáfrica, y desde luego algo se avanzó en la igualdad de salarios, pero más de los hombres que de las mujeres. Sí. ¿Cómo es esa historia que a su papá le decían, no, es que Clara es comunista? Y él decía, no, no es comunista, está comunista. Es que fíjese, aquí le han dicho a la gente, porque el anticomunismo es raizal, usted sabe que nació hasta en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, 10 o 15 años antes de que surgiera aquí el Partido Comunista. El anticomunismo es una arma de lucha política para perseguir a las personas que denominan comunistas porque defienden el cambio social. Entonces aquí comunista, pues hay muchos. Yo quiero decirle que Carlos Lemos Simons sí fue
de la Juventud Comunista, ¿Sí? Pero a él nunca nadie lo tacharía de comunista. Pero desde luego, alguien que se ha destacado siempre dentro de las luchas sociales, pues comunista de la seca a la meca. Y quiero decirle que yo anticomunista no soy. A mí me parece que eso es como las cacerías de brujas que llevaron con una actitud verdaderamente beligerante Sí. a la eliminación de un partido político en nuestro país, la Unión Patriótica. Por supuesto. Precisamente, hoy en día, ¿cómo se definiría Clara López en términos políticos? Yo la verdad nunca he dejado de ser liberal, pero yo soy una persona liberal, comprometida, patriota. Yo de verdad defiendo mucho mi país, defiendo mucho la necesidad de cambio en nuestro país. Y yo he militado desde la universidad en las filas de la izquierda. Yo era de la izquierda liberal. Yo trabajé con Agudelo Villa en la conformación del programa del Partido Liberal, de la famosa Constituyente Liberal, que posteriormente el doctor César Gaviria desconoció y dejó de lado. Entonces, lo que pasa es que ser liberal en este país es ser extremista. Porque lo que ha dejado de ser liberal es el Partido Liberal, pero las ideas liberales siguen vigentes. Usted que pues empezó a trabajar en política y con su vocación de servicio desde muy jovencita, las fotos aquí pues lo evidencian. Si pudiéramos listar 3 grandes cambios que haya tenido Colombia, ¿cuáles serían? Bueno, en la época del doctor López, yo diría que uno de los cambios profundos que desafortunadamente se dejó de lado, durante su mandato se profundizó mucho, su plan de desarrollo se llamaba para cerrar la brecha entre el campo y la ciudad y entre los ricos y los pobres. Se avanzó algo, pero usted sabe que el cambio social aquí encuentra hasta alianzas extrañas. Sí. Se pusieron de acuerdo la patronal y la laboral para hacerle la oposición conjunta en cabeza de doña Berta Ospina Pérez. Ese fue un cambio de visión importante que todavía sigue vigente. Sí. Tocó que pasaran 50 años y que llegara Gustavo Petro a la presidencia para que se reconociera al campesino como un sujeto de derechos. Y el otro gran cambio, diría yo, ha sido el cambio de la Constitución de 1991, que transformó a Colombia en un Estado social de derecho. La gente piensa que la palabra social es una cosa ahí demagógica, un remoquete, pero no, eso trae todo un peso doctrinario desde el constitucionalismo alemán y el español, que implica que las oportunidades deben ser para todo el mundo y que el Estado, a quien yo siempre he considerado superior éticamente al sector privado, debe manejar los servicios sociales y públicos fundamentales para garantizar que toda la población tenga igual acceso y que no sea un apartheid en materia de educación, en materia de salud, en materia de acceso al empleo, lo que rija en nuestro país. Sí. Y el tercer cambio, que hayamos elegido un presidente de izquierda. Yo sé que aquí no les gusta usar esa palabra, pero pues aquí había habido presidentes progresistas como Alfonso López Pumarejo, sin lugar a dudas, pero el primer presidente de izquierda de nuestro país es Gustavo Petro, y ha encontrado una resistencia muy, muy grande a esa que es la primera alternación en el poder, verdaderamente, en el gobierno, porque siempre se pasaba del Partido Liberal al Partido Conservador o alguno de los partidos que surgieron de ellos, pero era el mismo establecimiento. Ahora viene alguien que viene de otra procedencia y esa alternancia ha encontrado mucha resistencia, pero es la que se debe consolidar para que podamos tener una democracia soberana en nuestro país. Sí, por supuesto. Mire, usted fue fórmula presidencial, vicepresidencial de Gustavo Petro en el 2010, en las elecciones del 2010. ¿Qué tanto se parecía a ese modelo de país que ustedes dos tenían con este actual que trae el gobierno del cambio? Bueno, obviamente ha evolucionado y se ha perfeccionado, pero es un programa profundamente social, de igualdad de oportunidades,
de darle a la gente un sitio donde trabajar, de darle a la gente la capacidad no solamente de producir materias primas baratas, sino de transformarlas para que dentro de las cadenas de valor no todo se quede en los altos estratos, sino que la gente que trabaja acceda a un mejor nivel de vida. Entonces es un programa que está siempre en permanente desarrollo, pero es una visión verdaderamente soberana de Colombia, de una parte, y social en función de igualdad de oportunidades de la otra, y abrir el espacio a la pluralidad, a los indígenas, a los afros, a la gente que tiene opciones sexuales diferentes a las tradicionales y desde luego a las mujeres. A las mujeres. Que ese es un tema muy importante. Claro, el país había dejado atrás la mitad de su talento y dejando atrás a todas las etnias, pues yo creo que el talento de este país ha sido muy desperdiciado porque se ha concentrado en una porción muy pequeña de la sociedad, la oportunidad de desarrollar esa capacidad y ese potencial tan grande que tiene cada individuo si se le da la oportunidad. Y en ese mismo orden de ideas del primer gobierno de izquierda, como bien lo denomina usted, que es el gobierno de Gustavo Petro, ¿cómo le ha ido a usted como senadora? Bueno, bien, mal, como en todo, ¿no? Al comienzo yo le decía el otro día a mis compañeros, imitando lo que dijo Daniel Quintero en campaña, arrancamos con el cambio en primera. Había una gran coalición de gobierno y logramos avances importantes, no sin negociación, porque eso no era un sí automático, una negociación muy grande, pero se sacó una buena reforma tributaria. Avanzamos en el plan de desarrollo, se rompió la coalición en la mitad, entonces nos lo aguaron bastante, pero salió un buen plan de desarrollo. Sí. Pero rápidamente entramos cuando se arreciaron las reformas sociales de la salud, se presentó la laboral, se supo el contenido de la pensional, empezamos a tener un cambio en neutro. Sí. Cambio en neutro es una correlación de fuerzas casi de empate técnico que no colaboran y que pujan, y en eso estamos. La preocupación es que vayamos a pasar a cambio en reverso, y eso es muy preocupante, y tenemos, en mi criterio, que buscar recomponer los caminos del diálogo. Hay que buscar acuerdos, así sea parciales, pero no podemos seguir en esta polarización tan extrema, porque eso augura mal en un mundo donde, y en un país donde la violencia ha sido la regla. Sí, y mire que pues el Senado de la República es un ente que por su naturaleza es diverso, tiene que ser diverso, así son las democracias en el mundo. Sin embargo, uno sí siente que no se está legislando a favor de, sino en contra de, y a veces en contra de todo. Es el no sistemático. Fíjese usted, si hubiese de verdad un modelo en contra del que se está planteando para la salud de fondo, ¿sí? Los 9 votos que tenían mayoría en la Comisión Séptima del Senado de la República, pues tenían con qué votar unas propuestas alternativas a las que venían en el proyecto de ley para incorporar sus posiciones si es que estaban ausentes del proyecto de ley de reforma de la salud. Pero uno oyendo el debate, las diferencias existen, pero no son tan estructurales. Ya todo el mundo ha aceptado que las EPS deben pasar a ser gestoras porque no están en capacidad de asegurar el financiamiento, eso le toca al Estado. Incluso algunas ya están diciendo públicamente... Claro, que ese era uno de los temas de fondo. Seis ya han dicho que están dispuestas a pasarse voluntariamente porque entienden la necesidad de que subsistan para prestar lo que ellos saben hacer bien y auditar los recursos de la salud. Y fíjese usted, entonces, si era tanta la diferencia y no fuese un no sistemático, hubiesen podido mejorar con sus votos. Nadie se lo estaba impidiendo, pero decidieron archivar el proyecto. Eso es muy mala forma, porque llevamos año y medio y el sistema de salud estructuralmente necesita esa reforma o puede correr el riesgo de desbandarse. Senadora, mire, hace un par de días dijo el presidente Gustavo Petro, es que salvar la reforma a la salud es salvar a la gente. ¿Me explica esa frase después de la pausa? Claro que sí. Ya regresamos a Entrevistas con Alma de País.
Atención Colombia, estamos pasando por la fase final del fenómeno de El Niño y para ello es necesario que todos y todas nos unamos en el ahorro de agua y energía en nuestro consumo diario. Recuerda tomar duchas de menos de 5 minutos, cerrar la llave cuando te cepilles los dientes y recolectar agua lluvia para plantas y pisos. No olvides también desconectar los aparatos eléctricos que no estés usando, aprovechar la iluminación natural y ajustar la temperatura del aire acondicionado entre 22 y 24 grados centígrados. Con acciones sencillas enfrentamos los efectos de este fenómeno climático. Únete, ahorremos agua y energía. Gracias por seguir conectados con nosotros en Entrevistas con Alma de País. Hoy conversando con la senadora de la República, Clara López, actualmente. Ella es la senadora por el Pacto Histórico, fue coordinadora ponente de la reforma tributaria, entre otras iniciativas. También radicó un proyecto de ley sobre violencia de género digital del que hablaremos más adelante. Pero habíamos quedado en punta, senadora, porque hace un par de días dijo el presidente Gustavo Petro que salvar la reforma a la salud era salvar la gente. ¿Usted cree que todavía se puede salvar esa reforma? Bueno, yo creo que se puede salvar porque hay una apelación que hicieron los senadores del pacto de la Comisión Séptima a la plenaria del Senado y el señor presidente del Senado le ha dado curso. Ha nombrado una comisión accidental para que haga una recomendación, pero la decisión está en la plenaria del Senado. Y es necesario, porque cuando dice el presidente que salvar la reforma es salvar a la gente, es que tenemos que salvar todas las IPS, las clínicas, los hospitales, los laboratorios públicos y privados. Hay que preguntarles cómo están sus finanzas ante la falta de pago oportuno por parte de las EPS que tienen que ver con el problema del aseguramiento financiero, claro, que no están en capacidad de prestar. Entonces, sin lugar a dudas, estamos en un momento crítico y yo aspiro a que el diálogo prime por encima del no sistemático, porque todas estas peleas de la política son válidas, pero en un nivel. Pero eso nada tiene que ver, es una desconexión total con las necesidades de la gente de a pie, que además le alimentan una cantidad de relatos y de historias y hasta de falsas verdades a través de muchos de los medios de comunicación y principalmente de las redes, que las tienen todas confundidas. Pero yo estoy segura que entre todos podemos llegar a un punto de acuerdo básico, central, fundamental, que es lo que necesita nuestro país, porque el sistema de salud como parece muy bien y está muy bien prestado en las ciudades, sí, pero está en un riesgo de deterioro rápido impresionante, como se ha visto con las intervenciones necesarias de las EPS que no tienen los requisitos financieros de habilitación para funcionar como EPS. Es que usted ha dicho algo muy importante y es que también si se hunde la propuesta, pues obviamente pierde el país rural, porque si vamos a las grandes ciudades, el sistema de salud funciona, para algunos mejor que para otros, pero realmente es claro que el sistema de salud en los pueblos, en los municipios, es paupérrimo. Es que el error fundamental de la Ley 100 fue decir que le iban a entregar al mercado el derecho de la salud, y se lo explico. Aún hoy, de los 1.100 municipios que hay, 958 no cuentan con ningún servicio privado de salud. Y durante la Ley 100, porque se prohibió darle subsidios a los hospitales públicos y a los puestos de salud, se quebraron más de 600 puestos de salud en igual número de municipios. Entonces hay medio país, más de medio país, que no tiene ningún servicio de salud, porque trataron de llevar el mercado donde no había mercado y retiraron el Estado de donde estaba. Sí, claro. Es el peor de todos los mundos porque la gente se quedó sin acceso. Tienen que ir en chalupa, tienen que ir en unas carreteras que no funcionan, tienen que hacer esfuerzos inmisericordes para acceder a un servicio de salud lejano, porque todos tienen su tarjeta de afiliación, pero el problema no es la tarjeta, el problema es el acceso físico. Y las ambulancias, pues todas botadas
en los patios de los puestos de salud, porque hace muchos años dejaron de tener la posibilidad de repararse porque no tenían con qué comprar los repuestos ni pagar los mecánicos correspondientes. Le cambio el tercio para hablar de otra reforma que sé que es de sus entrañas y es la laboral también, ¿no? En la laboral se pone al individuo en el centro, volvemos a hablar de horas extras, volvemos a hablar de mejores salarios. ¿Cómo va la laboral en el Congreso? Bueno, la laboral está un poquito en stand-by mientras vamos una por una. Tenemos hoy en el Senado la pensional y ojalá revivir la de salud. Pero el contenido de la laboral es un verdadero contenido económico pro empresa, aunque los empresarios dicen que es lo contrario. Mire, un país donde no se respetan mínimas garantías laborales ni se incentiva el pago real de los salarios con estabilidad laboral, es un país donde la productividad no crece. Y hay una especie de sensación, percibo yo, de parte de quienes manejan las empresas, que lo que tienen es que pagar el mínimo de salarios, tener total posibilidad de despedir al trabajador cuando hay una desaceleración económica, y no piensan en el largo plazo. Están pensando en las utilidades del trimestre, pero no están pensando en el largo plazo, cuando usted lo que necesita es una fuerza laboral que esté comprometida con la empresa, que la empresa le invierta para que sea productiva, que tenga buenos salarios y que pueda en el espacio de largo plazo además aumentar la capacidad de generación de empleo. Es que el sector privado en Colombia no puede generar el empleo que necesita el país en las condiciones actuales. Tiene que entender y cambiar de chip. Subir los salarios no va en contra de la empresa, va en favor de la empresa, de la productividad y de los empleados. Estoy hablándole más a los empresarios, sí, pero claro que los empleados saben que necesitan que les devuelvan, porque es que no es que les estén dando nada, que les devuelvan lo que les quitaron con la Ley 50 de 1990 y con la Ley 789 del 2002. Les quitaron las horas extras, les quitaron los dominicales, les quitaron la estabilidad laboral, les quitaron una cantidad de garantías laborales que son lo básico. ¿Cómo compra usted una casa si tiene la posibilidad de que lo despidan de su trabajo dentro de 8 o 15 días? Es muy difícil y además los bancos no les prestan. Entonces es una necesidad, pero también hay otra necesidad que el empresariado colombiano tampoco ha terminado de entender, que es que se requiere también un sindicalismo fuerte, porque hay una asimetría muy grande entre el poder del trabajador y el poder del empresario. Pero además usted me corrige en ese punto, y es que tengo entendido que realmente los sindicatos del país lo conforman el 3% de los trabajadores o el 4% de los trabajadores. O sea, es realmente mínimo, pero también hay una estigmatización frente al sindicalista. Es que ha habido una actitud antisindical en Colombia. Los tildaban también de comunistas a todos, y en una etapa lúgubre de nuestra historia era muy difícil que un dirigente sindical que negociaba un pliego permaneciera con vida 6 meses después de haberlo negociado exitosamente. Entonces, sí, esto es un tema muy, muy serio, porque le quiero plantear, es que si no hay organizaciones sindicales para reivindicar frente a los empresarios un modus operandi para generar mejoras, compromisos mutuos de productividad y de garantías laborales, sencillamente tampoco vamos a tener productividad. Mire, en los países europeos el nivel de sindicalización tampoco es que sea tan alto, pero sí llega al 30, al 40% de la fuerza laboral. Aquí, como usted dice, estamos en el 3%. Es absolutamente nimio, y es en el sector público que es el que más garantías ofrece, aunque sí hay sindicatos muy importantes, uno los ve en las grandes empresas antioqueñas y demás. Sí. Pero sin lugar a dudas, uno de los temas más polémicos de la reforma laboral es el fortalecimiento de los sindicatos, porque hay una actitud antisindical y no entienden. Cuando usted negocia empresa por empresa, entonces
el empresario que tiene sindicato está en desventaja y por eso trata de disolverlo o trata de impedir que se lo creen. En cambio, cuando hay una negociación por industria, ¿sí?, por sector económico, todos están en la misma situación y el sindicalismo puede florecer y llegar a acuerdos serios de productividad y de garantías laborales. Y hablando de la pensional, por ejemplo, la reforma pensional que usted dice está bien avanzada, también en el Congreso hay quienes siguen temerosos frente, sobre todo quienes hacen parte de los fondos privados, y hay, digamos que en el imaginario colectivo de la gente, ese temor a perder los ahorros, a perder su pensión. ¿Qué decirle a esa ciudadanía, sobre todo de cara a esa reforma? No, es que es fundamental. Es fundamental porque hoy en día la tasa de reemplazo, que es la pensión que usted recibe después de haber ahorrado toda su vida en un fondo privado, no pasa del 20, del 22% de los últimos salarios. Entonces es un golpe muy duro en la calidad de vida de la persona. Claro. Pasar de ganar un buen salario a quedar alrededor del salario mínimo. Entonces, por eso es que hay esa migración de los fondos privados hacia Colpensiones, porque el régimen de prima media, desde luego, tiene un subsidio muy grande, eso es correcto, sí, no solamente para el salario mínimo legal, que es el que subsidia el Estado en los fondos privados, sino para los salarios mayores. Entonces, la reforma lo que busca es garantizarle a todo el mundo, al menos hasta los 3 salarios mínimos legales mensuales, una pensión congrua con sus últimos salarios. Y lo que se piensa que se van a quebrar los fondos privados, no, ni mucho menos. El sistema de pilares, que es el sistema que ha recomendado toda la vida el Banco Mundial. Sí. Yo asesoré en su época al ministro Angelino Garzón en 1998, 99, sobre ese sistema que finalmente no se planteó, pero ha estado sobre la mesa durante muchos años y ese es el que le da sostenibilidad, distinto a lo que dicen en la oposición, que la reforma le quita sostenibilidad al sistema. No, el sistema hoy no es sostenible. Para darle sostenibilidad hay que acabar con la competencia entre los dos sistemas y hacer el sistema de pilares en que subsisten los dos sin cruzarse los cables. ¿Y usted ve con esperanza, digamos, la aprobación de esta reforma? Sí, yo creo que esta reforma se va a aprobar. El tema es si va a beneficiar a la clase media esforzada de nuestro país o si va a beneficiar a los grandes capitales financieros. Y todo está en un artículo, el del famoso umbral para el pilar contributivo. En mi criterio, debería ser 4 salarios mínimos. Creo que se debe negociar en lo que trae el proyecto de 3, pero si lo bajan a 2 o 1,5, vamos a tener un país condenado a no tener demanda agregada. Y se lo explico. Hoy en día, el 18-20% del Producto Interno Bruto lo está empujando lo que llaman la economía silver, o sea, los préstamos de los pensionados. ¿Sí? Cuando yo cumplí 65 años, no le prestaban plata a nadie que cumpliera esa edad. Ahora a la gente que tiene pensión, los bancos los buscan para prestarles plata y con eso es que se educan los nietos, con eso es que se compra la casa de la familia, con eso se va a las vacaciones y eso está aportando un impulso enorme al crecimiento económico. Si vuelve usted en el curso de una generación a todo pensionado de un solo salario mínimo legal, que es lo que pasaría si se aprueba esa insostenible reforma, la economía pues va a ser una economía de pobre rendimiento. Mire, ya para ir cerrando estos temas tan interesantes de país, hablándolos con usted, usted también fue asesora de presidencia en la Constituyente del 91. Hoy en día se vuelve a poner sobre la mesa el tema de la Constituyente, de hacer una Constituyente. ¿Usted qué opina? Bueno, yo he planteado que es muy importante que la población adquiera plena ciudadanía.
Entonces el llamado a un proceso constituyente, a que la gente piense su país, a que se involucre, a que sea un ciudadano de primera y no solamente una persona observadora de lo que está pasando, es fundamental. Pero si pasamos de ese proceso constituyente a hablar ya de la convocatoria a una constituyente, mi pensamiento y mi convencimiento es que eso se podría hacer previo a un gran acuerdo país. El acuerdo nacional no se puede obviar, porque uno no puede hacer una constituyente para modificar la estructura constitucional del país, de una mitad del país contra la otra mitad del país. Tenemos que hacer un acuerdo previo para que podamos vencer la polarización y de verdad ponernos de acuerdo de que lo social sí es lo primero. Si nosotros no reformamos estructuralmente el mercado laboral, la distribución de ingresos de este país, con la colaboración de los sectores poderosos económicamente, este país a la larga, como lo dije ahorita con la reforma pensional, va a ser un país de pobres. Y lo que tiene de potencial este país es impresionante. Yo creo que gobierno, sector privado y sociedad pueden acordar cómo sacar adelante este enorme potencial y volvernos la potencia que deberíamos ser, como Corea, como Singapur. Pues senadora, ha sido un placer tenerla con nosotros, haber conocido realmente ese punto de vista tan importante, esa visión de país que nos comparte en esta oportunidad. Muchísimas gracias, Patricia. A ustedes también mil gracias por habernos acompañado en esta interesante charla, en esta ocasión con Clara López, aquí en Entrevistas. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.